El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Dios se hace cargo del hecho de que si el creyente busca y goza esta clase de bienaventuranza durante demasiado tiempo, no será capaz de vivir según cada una de las palabras que proceden de la boca de Dios. En vez de ello, vivirá por completo por la palabra que le produce gozo. Así, permanece en el bienestar de Dios, pero no en el Dios que le da el bienestar. Por esta razón Dios quita estas sensaciones placenteras para que su Hijo pueda vivir exclusivamente por Él. Sabemos que el Señor al comienzo de nuestro camino espiritual normalmente nos consuela en las ocasiones en que sufrimos por amor a Él. Hace que el creyente sienta su presencia, su faz sonriente, que sienta su amor y experimente su cuidado para impedir que desmaye. Cuando el creyente capta la mentalidad del Señor y la sigue, Él generalmente le da un gran placer. Aunque ha pagado algún precio por seguir al Señor, con todo, el gozo que obtiene sobrepasa con mucho lo que ha perdido y por ello se deleita obedeciendo su voluntad. Pero el Señor percibe un peligro aquí, al haber experimentado consuelo en el sufrimiento y felicidad al atender a su mentalidad. El Hijo de Dios, de modo natural, busca este consuelo y gozo la próxima vez que sufre y obedece la voluntad del Señor, o bien espera ser ayudado inmediatamente con su consuelo y gozo. De ahí que sufre o hace la voluntad del Señor no puramente por amor a Él, sino por amor a ser recompensado con consolación y felicidad también. Sin estas muletas se ve imposibilitado para continuar. La voluntad del Señor pasa a ser inferior al gozo que Él concede en el momento de la obediencia. Dios se da cuenta de que su Hijo está más dispuesto a sufrir si es consolado, y se deleita en seguir su voluntad si se le concede gozo. Pero Dios ahora desea que aprenda lo que le motiva, si sufre exclusivamente por amor al Señor o por amor a ser consolado, si atiende la voluntad de Dios porque debe atenderla o porque de ello le resulta gozo. Por esta razón, después que el cristiano ha hecho algún progreso espiritual, Dios comienza a retirarle la consolación y el deleite que le había dado en el momento del sufrimiento y de la obediencia. Ahora el cristiano tiene que sufrir sin que se le suministre consuelo por parte de Dios, sufre externamente, en tanto que el sentimiento interior es de amargura. Ha de hacer la voluntad de Dios sin el menor estímulo a su interés. Verdaderamente todo es seco y sin interés. Por medio de este proceso Dios ve precisamente por qué sufre el creyente por causa de Él y obedece su voluntad. Dios le pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir sin ser compensado con mi consuelo? ¿Estás preparado a sufrir simplemente por mí? ¿Estás dispuesto a ejecutar tu tarea sin que te interese en lo más mínimo? ¿Puedes hacerla simplemente porque este es mi propósito? ¿Estás dispuesto a emprender la labor por mí cuando te sientes deprimido, insípido o resecado? ¿Puedes simplemente hacerla porque es mi obra? ¿Eres capaz de aceptar con gozo el sufrimiento físico sin la compensación del refrigerio? ¿Puedes aceptarlo porque te lo doy yo? Esta es una cruz práctica por la cual el Señor nos revela si estamos viviendo para el por fe o viviendo para nosotros mismos por el sentimiento. Con frecuencia hemos oído a algunos que dicen, vivo por Cristo. ¿Qué es lo que esto transmite realmente? Muchos santos suponen que si trabajan por el Señor o aman al Señor están viviendo por Cristo. Esto dista mucho de ser exacto. El vivir por el Señor significa vivir por su voluntad, su interés, su reino. Siendo así, no hay nada para el yo, ni la menor provisión para el consuelo del yo, el gozo o la gloria del yo. El seguir la mentalidad de Dios a causa del consuelo o del gozo está estrictamente prohibido. El retroceder ante la obediencia, cesar en ella o diferirla debido a sentirse deprimido, desvaído o abatido es algo por completo inaceptable. Deberíamos saber que el sufrimiento físico solamente no puede ser considerado como sufrido por el Señor, porque muchas veces nuestros cuerpos están sufriendo dolor cuando nuestros corazones están llenos de gozo. Si realmente sufrimos por Él, entonces no solo nuestros cuerpos sufren, sino que nuestros corazones están doloridos también. Aunque no haya el menor gozo,
seguimos adelante. Entendamos bien que el vivir para el Señor es no reservar nada para el yo, sino entregarlo voluntariamente a la muerte. El que es capaz de aceptarlo todo alegremente del Señor, incluyendo la oscuridad y la sequedad, y no hace el menor caso del yo, es el que vive por él. Si andamos por la emoción, podemos ejecutar el deseo de Dios únicamente cuando nos sentimos felices. Pero si vivimos por la fe, podemos obedecer al Señor en toda circunstancia. ¿Con qué frecuencia comprendemos que cierto asunto es realmente la voluntad de Dios, pero no tenemos el menor interés en ello? Y, así, nos sentimos secos cuando intentamos hacerlo. No sentimos que el Señor se agrada de ello ni experimentamos su bendición o corroboración. Más bien sentimos como si estuviéramos cruzando el valle de la sombra de muerte porque el enemigo está acosándonos en el camino. Y, sin mencionar el número incontable de los creyentes que hoy ni aún siguen la voluntad de Dios, hay los pocos que la siguen que más o menos solo siguen la parte que les interesa. Obedecen la mentalidad de Dios solamente cuando les acomoda, según su emoción y su deseo. A menos que avancemos por fe, procuraremos escapar a Tarsis, ver John 1:3, 4:2. Deberíamos inquirir una vez más sobre lo que es la vida de fe. Si uno vive creyendo en Dios bajo toda circunstancia, aunque me mate, dice Job, en él esperaré, 13:15. Esto es fe. Porque yo he creído, amado y confiado en Dios, voy a creer en Él, amarle y confiar en Él, me ponga donde me ponga y por más que mi corazón y mi cuerpo tengan que sufrir. Hoy en día el pueblo de Dios espera sentirse en paz incluso en momentos de dolor físico. ¿Quién hay que se atreva a renunciar a esta consolación del corazón por amor a creer en Dios? ¿Quién hay que pueda aceptar gozosamente la voluntad de Dios y continuamente entregarse a Él, incluso cuando siente que Dios ha fruncido el ceño ante él y piensa que desea matarle? Esta es la vida más alta. Naturalmente, Dios nunca querrá tratarnos de esta manera. Sin embargo, en su andar, algunos cristianos más avanzados parece que han experimentado algo semejante a una deserción así de Dios. ¿Podríamos permanecer inmutables en nuestra fe en Dios si sintiéramos esto? Observa lo que John Bunyan, el autor del Peregrino, proclama cuando los hombres le buscan para ahorcarle: si Dios no interviene, daré un salto en la eternidad con fe ciega, venga el cielo o el infierno. Aquí tenemos un héroe de la fe. En la hora de la desesperación puede decir también: oh Dios, aunque tú me abandones, ¿aún creeré en ti? La emoción empieza a dudar cuando lo ve todo negro, en tanto que la fe se aferra a Dios incluso frente a la muerte. ¿Cuán pocos son los que han llegado a este nivel? ¿Cómo se resiste nuestra carne a andar así con Dios a solas? La aversión natural a llevar la cruz ha impedido el progreso espiritual de muchos. Tienden a reservarse un poco de placer para su propio solaz. El perderlo todo en el Señor, incluso el placer del yo, es demasiado completo como muerte, demasiado pesado como cruz. Pueden consagrarse plenamente al Señor, pueden sufrir dolores indecibles por Él, pueden incluso pagar un alto precio por seguir la voluntad de Dios, pero no pueden abandonar este sentimiento evidentemente trivial del placer propio. Muchos acarician este consuelo momentáneo, su vida espiritual descansa en esta partícula de sentimiento. Si estuvieran dispuestos a ejercer el valor de sacrificarse a sí mismos en el horno encendido de Dios, sin mostrar compasión o amor para el yo, harían grandes progresos en su camino espiritual. Pero son demasiados los que en el pueblo de Dios permanecen sometidos a su vida natural, confiando en lo que se ve y se siente, para conseguir seguridad. No tienen el valor ni la fe de lanzarse a lo invisible, lo no sentido, lo inexplorado. Ya han trazado un círculo alrededor de sí mismos, su gozo o su tristeza depende de una pequeña ganancia aquí o un poco de pérdida allá, no aceptan nada inferior. De esta manera quedan circunscritos por su propio yo minúsculo. Si los cristianos reconocieran que Dios desea que vivan por fe, no murmurarían contra Dios con tanta frecuencia ni concebirían estos pensamientos de descontento.
Con qué rapidez su vida natural quedaría eliminada por la cruz si pudieran aceptar el sentimiento de sequedad dado por Dios y pudieran considerar que todo lo que han recibido de Dios es excelente. Si no fuera por su ignorancia o mala voluntad, estas experiencias tratarían su alma del modo más práctico, capacitándoles para vivir verdaderamente en el Espíritu. Qué triste es que muchos consigan el éxito solo en algo tan trivial como lograr un poco de sentimiento de gozo. El que es fiel, sin embargo, es llevado por Dios a una vida espiritual auténtica. Qué piadoso es su camino. Cuando el tal examina retrospectivamente lo que ha experimentado, reconoce fácilmente que lo ordenado por el Señor es perfecto, porque solo a causa de estas experiencias renunció a su vida del alma. La necesidad desesperada que tienen hoy los creyentes es que se entreguen completamente a Dios y no hagan caso de sus sentimientos. Esto no debe entenderse mal, como si significara que a partir de este momento pasaremos a ser personas sin gozo. Gozaos en el Espíritu Santo, es la mayor bendición en el reino de Dios. Ro. 14:17. El fruto del Espíritu Santo, además, es gozo. Ga. 5:22. Si es así, pues, ¿cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción? Simplemente viendo que aunque perdemos el gozo en nuestro sentimiento, no obstante el gozo que ganamos resulta de una fe pura y no puede ser destruido. El gozo de este calibre va más profundo que la emoción. Al pasar a ser espirituales abandonamos el antiguo deseo del placer propio y por ello, adicionalmente, la antigua búsqueda por el bienestar, pero la paz y el gozo del Espíritu que surgen de la fe permanecen para siempre. Según el Espíritu. Para andar según el Espíritu, un cristiano debe negar toda chispa de su vida de sentimiento. Tiene que moverse por fe y eliminar las muletas de la sensación maravillosa a la que se aferra de modo natural la carne. Cuando está siguiendo al Espíritu, ni teme si no recibe ayuda del sentimiento, ni si el sentimiento se le opone. Pero cuando su fe es débil y él no sigue al Espíritu, entonces recurrirá al apoyo de lo visible, lo sensible, lo palpable. La emoción reemplaza a la intuición en la guía siempre que la vida espiritual se debilita. El que permanece en el sentimiento llegará a ver que, habiendo buscado durante tanto tiempo sensaciones placenteras, pronto buscará también la ayuda del mundo, porque el sentimiento reposa solamente en el mundo. Un cristiano emocional con frecuencia emplea sus propios medios y busca la ayuda del hombre. El seguir la dirección del Espíritu requiere fe, porque generalmente es contraria al sentimiento. Sin fe nadie puede en realidad seguir adelante. Una persona anímica cesa de servir a Dios en el momento en que se siente deprimida. Por otra parte, uno que vive por fe no se demora para servir al Señor hasta que se siente gozoso. Simplemente sigue adelante suplicando a Dios que aumente la fuerza de su espíritu para que pueda vencer todo sentimiento de depresión que pueda presentarse. La vida de la voluntad. La vida de fe puede ser llamada la vida de la voluntad, puesto que la fe no se ve afectada por aquello que uno siente, sino que decide, por medio de la voluntad, obedecer la mentalidad de Dios. Aunque el cristiano pueda no sentir el deseo de obedecer a Dios, con todo, quiere obedecerle. Hallamos dos clases opuestas de cristianos, la una depende de la emoción, la otra confía en la voluntad renovada. Un cristiano que confía en el sentimiento solo puede obedecer a Dios cuando está sacando estímulo de su sentimiento, esto es, sentimiento estimulante. Sin embargo, el que depende de la voluntad decide que ha de servir a Dios cualesquiera que sean las circunstancias o los sentimientos. Su voluntad refleja su opinión real, en tanto que su sentimiento solo es activado por estímulos exteriores. Desde el punto de vista de Dios no tiene mucho valor el hacer su voluntad a causa de la sensación placentera, el hacerla así es meramente estar persuadido por Él. Gozo de Dios y no por la aspiración voluntaria y espontánea total de hacer su voluntad. A menos que no sienta el menor goce ni sea estimulado por ningún sentimiento maravilloso, pero, con todo, se decida a hacer la voluntad de Dios,
el cristiano no puede contar su obediencia como verdaderamente valiosa, porque fluye de su corazón sincero y expresa su respeto a Dios y desprecio al yo. La distinción entre el cristiano espiritual y el anímico se halla precisamente aquí. El anímico se considera a sí mismo de modo primario y por ello obedece a Dios solo cuando siente que su deseo es satisfecho. El espiritual tiene una voluntad que coopera plenamente con Dios y por ello acepta su designio sin vacilar, aun cuando no tenga ayuda o estímulo exterior. ¿De qué tenemos que gloriarnos si obedecemos a Dios meramente cuando experimentamos gozo en nuestro cuerpo, o bien de gozar el solaz del Señor cuando sufrimos? Precioso es a la vista de Dios si decidimos obedecer su mentalidad y sufrir por él incluso si el consuelo, el amor, la ayuda, la presencia y el gozo del Señor están ausentes. Hay un gran número de creyentes que desconocen el hecho de que el andar por el Espíritu es andar por la voluntad que está unida a Dios. Una voluntad que no esté unida a Él no es de confianza y es voluble, se requiere una voluntad que esté entregada enteramente a Dios para escoger lo que el Espíritu desea. En el primer estadio de su experiencia cristiana oyeron que otros santos gozaban de gozo indecible durante la obediencia o el sufrimiento. Admiraron ardientemente una vida así, por lo que también se ofrecieron exclusivamente al Señor con la esperanza de poseer esta vida más elevada. En realidad, tras su consagración experimentaron una y otra vez la intimidad y amor del Señor, que les hizo llegar a la conclusión de que su esperanza se había realizado. Pero pronto estas experiencias maravillosas pasaron a la historia. Debido a que no se dan cuenta de que la expresión de la verdadera vida espiritual no surge del sentimiento, sino de la voluntad, muchos sufren dolores indecibles, porque estos creen que han perdido su vida espiritual cuando no sienten ninguna sensación de felicidad. Estos, en los momentos de abatimiento es necesario que averigüen si su intención original de consagración ha cambiado o si todavía tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Están todavía dispuestos a sufrir por Él? ¿Hay algún cambio en su disposición a hacerlo todo o ir a cualquier parte por Dios? Si estos deseos no han sido alterados, entonces su vida espiritual no ha retrocedido. Pero si estos han cambiado, su vida en el espíritu ha retrocedido verdaderamente. Tal como el retroceso de uno no es debido a ninguna pérdida de gozo, sino a la debilitación de su voluntad a obedecer a Dios, de la misma manera su progreso no es debido a que posean ahora muchos sentimientos deleitosos que antes no tenían, sino debido a la unión más profunda de su voluntad con Dios, más bien dispuestos a seguir sus deseos. La piedra de toque de la vida espiritual auténtica es hasta qué punto nuestra voluntad está unida a la de Dios. Las sensaciones buenas o malas, los sentimientos gozosos o tristes, no sirven en modo alguno como indicador. Si uno tiene la voluntad de ser fiel a Dios hasta la muerte, por seco que se sienta, su curso espiritual pasa a ser el más noble. La espiritualidad se mide por nuestra voluntad, porque despliega nuestra condición de modo patente. Cuando nuestras decisiones y predilecciones son entregadas a Dios, podemos decir con seguridad que nos hemos entregado a Dios y ya no obramos como ejerciendo señorío sobre nosotros mismos. El yo se halla en oposición a la vida espiritual. Con el yo quebrantado esta vida prospera, si el yo permanece fuerte esta vida va a sufrir. En consecuencia, podemos juzgar sobre nuestra espiritualidad mirando a la voluntad. El sentimiento, por el contrario, es muy diferente. Porque incluso si poseemos las sensaciones más gloriosas, a pesar de ello estamos llenos del yo, y recibimos satisfacción y placer para el yo. Que los que sinceramente se esfuerzan por crecer espiritualmente no se dejen engañar pensando que el sentimiento es su principio de vida, porque esto les llevará a estar siempre atentos a sensaciones variables. Hay que asegurarse de que la voluntad es totalmente ofrecida a Dios. Gozo o no gozo es algo que no hay que considerarlo. Dios quiere que vivamos por fe. Si Él quisiera que viviéramos por fe y que estuviéramos satisfechos solamente con su voluntad, privados de consolación o deleite estático durante mucho tiempo, ¿estaríamos dispuestos a vivir así?
Deberíamos deleitarnos en haber obedecido la mentalidad de Dios, no en haber recibido gozo. La voluntad de Dios sola debería ser suficiente para hacernos gozosos. El deber del hombre. Mientras el cristiano esté gobernado por el sentimiento, de modo invariable descuidará su deber hacia otros. Esto es debido a que se hace él mismo el centro, y como consecuencia no es apto para cuidar de las necesidades de los otros. Para que el cristiano pueda cumplir con su deber se requieren fe y voluntad. La responsabilidad no hace caso del sentimiento. Nuestro deber hacia los hombres es definido y nuestra responsabilidad en los asuntos mundanos de la vida es cierta. Estos no pueden ser alterados según el cambio de emoción de uno. El deber debe ser ejecutado en conformidad con el principio. Durante el periodo en que un cristiano conoce la verdad meramente en el sentimiento, ciertamente no puede cumplir su deber. Está tan absorto en el gozo de la comunión con el Señor que esto es todo lo que busca. Su mayor tentación es no querer hacer nada, sino solamente estar con el Señor y rodeado de este gozo. No quiere trabajar en lo que antes le ocupaba, porque no le ofrece más perspectiva que muchas pruebas y tribulaciones. Cuando está contemplando al Señor siente una santidad y victoria intensas, pero cuando sale para ejecutar sus labores diarias se encuentra derrotado y contaminado como antes. Lo que quiere es escapar de sus deberes, espera que, demorándose mucho con el Señor, va a permanecer santo y victorioso más tiempo. Ve estas cuestiones del deber como terrenas y algo indigno de ocupar la atención de una persona tan pura y triunfante como él es. Como se preocupa tanto de hallar tiempo y lugar para estar en comunión con el Señor, siente tal aversión a estos trabajos que son sus deberes, que descuida la necesidad y el bienestar de los que le rodean. Los padres y los sirvientes que piensan así no tienen cuidado de sus hijos ni sirven a sus amos fielmente, porque juzgan estos deberes como terrenales y, por tanto, de un valor negativo y escaso. Creen que ellos han de procurar algo más espiritual. La razón de este enfoque desequilibrado es el fallo del creyente en andar por fe, sigue buscando apoyo para el yo. No se ha unido todavía plenamente con Dios. De ahí que necesite un tiempo especial y un lugar especial para estar en comunión con Dios. No ha aprendido a discernir al Señor en todas las cosas y a cooperar en conformidad con Él. No sabe cómo estar unido con el Señor en los detalles de la vida cotidiana. Su experiencia de Dios es solo su sentimiento, y, así, se deleita en erigir una tienda en el monte y quedarse allí de modo permanente con el Señor, pero aborrece el descenso a la llanura para echar fuera demonios. La experiencia más elevada del cristiano no está nunca en contradicción con los deberes del camino de uno. Al leer las cartas a los romanos, colosenses y efesios podemos ver simplemente en qué forma tan perfecta un cristiano debe ejecutar su deber como hombre. Su vida más elevada no requiere horas y situaciones especiales para poder ser manifestada, puede ser expresada completamente en cualquier tiempo y lugar. Para el Señor no hay dicotomías entre el trabajo casero y la predicación o la oración. La vida de Cristo queda exhibida mediante toda clase de actividades. Como consecuencia, al vivir una vida emocional nos quedamos insatisfechos de nuestra posición presente y nos disgusta ejecutar los deberes relacionados con esta posición. Nos rebelamos porque en estos deberes no hallamos el placer que buscamos. Pero nuestra vida no es para el placer. ¿Por qué, pues, buscarlo otra vez? El camino del sentimiento nos lleva a descuidar nuestro deber, el camino de la fe nos llama a no abandonar nuestro deber hacia amigos o enemigos. Si estamos unidos con Dios en cada detalle de la vida, conoceremos cuáles son nuestras tareas y cómo cumplirlas de modo apropiado. En la obra de Dios. El negar la vida de emoción y vivir por fe por completo es uno de los requisitos básicos para servir a Dios. Un creyente emocional es inútil en las manos de Dios. El que anda según el sentimiento sabe gozar el placer pero no trabajar por Dios. No ha alcanzado todavía el carácter de obrero, puesto que vive para sí mismo y no para Dios.
El vivir para el Señor es un requisito previo para trabajar por Él. El cristiano debe andar por el camino de la fe para que pueda ser un instrumento útil para Dios y en realidad ejecutar su obra. De otra manera, su objetivo en la vida es el placer. Trabaja por amor al sentimiento y por el sentimiento dejará de trabajar. Su corazón está rebosando de amor al yo. Si es colocado por el Señor en un campo de labor lleno de sufrimiento físico y emocional, empezará a compadecerse y finalmente se negará a continuar. Pero así como la obra del Señor Jesús fue la de la cruz, ha de serlo también la obra del cristiano. ¿Qué placer hay en esta obra? A menos que los cristianos entreguen a la cruz su emoción y su amor al yo, Dios no puede encontrar en ellos obreros de veras. Hoy el Señor necesita que los que sean sus seguidores vayan con Él hasta el fin. Hay demasiados santos que trabajan para el Señor cuando la tarea es próspera, adecuada a sus intereses o no pone en peligro sus sentimientos, pero que rápidamente se retraen cuando la cruz cae sobre ellos y les requiere que mueran y renuncien a toda ayuda excepto a echar mano de Dios por la fe. Sabemos que si la obra es en verdad realizada por Dios no puede por menos que dar resultados. Pero supongamos que uno ha sido comisionado por el Señor y ha trabajado durante 8 o 10 años sin conseguir resultado alguno. ¿Puede continuar fielmente la labor por el mero hecho de que Dios se lo ha mandado? ¿Cuántos santos hay que sirven puramente porque es Dios quien lo manda? ¿O cuántos trabajan solo para producir frutos? Como la obra de Dios es eterna en su naturaleza, Él exige hombres con fe para que trabajen por Él. Es difícil para los seres humanos que viven en el tiempo percibir y entender la obra de Dios, porque está llena del carácter eterno. ¿Cómo, pues, pueden los que viven por el sentimiento unirse a la obra de Dios si no hay nada en ella que pueda dar placer a su sentimiento? A menos que la muerte de la cruz corte a fondo en el alma de un creyente de modo que no se reserve nada para él, no puede seguir al Señor en su obra excepto en una extensión muy limitada. Más allá de esto es incapaz de seguir. Dios pide hombres que estén totalmente quebrantados y que le sigan incluso hasta la muerte para trabajar por Él. Combatiendo al enemigo. Los que viven por el sentimiento aún son menos valiosos en la guerra espiritual, porque el combatir al enemigo en oración es verdaderamente una obra de negación del yo. Qué incalculable sufrimiento va implicado en ello. No se puede encontrar aquí nada para la satisfacción del yo, es derramarse totalmente por el cuerpo de Cristo y por el reino de Dios. Qué intolerable ha de ser resistir y luchar en el espíritu. Qué placer hay para el espíritu en llevar una carga indescriptible por amor a Dios. Es interesante atacar al espíritu maligno con cada gota de fuerza que uno puede recoger. Esto es una campaña de guerra en oración. Pero ¿por quién está orando el creyente? No para sí mismo, con toda seguridad, sino para la obra de Dios. Una oración así es para una campaña de guerra que carece totalmente del interés que uno encuentra en la oración corriente. Hay algo en ella que le produzca bienestar, cuando tiene que sufrir dolores de parto en su alma y orar para destruir y para edificar. Ningún elemento en la guerra espiritual puede agradar a la carne, a menos que, naturalmente, uno esté combatiendo meramente en su imaginación. El cristiano emocional fácilmente es derrotado en el conflicto con Satanás. En tanto que está orando para atacar al enemigo, este último, con su espíritu maligno, ataca su emoción. Va a dar al cristiano el sentimiento de que esta lucha es penosa y una oración así sin vida. Por ello, se siente apenado, insípido, oscuro y seco e inmediatamente deja de luchar. Un cristiano emocional es impotente para hacer guerra contra Satanás porque, tan pronto como viene este sentimiento bajo ataque de Satanás, deja el campo de batalla. Si la emoción de uno no ha experimentado la muerte, puede proporcionar a Satanás la oportunidad de darle el golpe en cualquier momento. Cada vez que se levanta para oponerse al enemigo es derrotado por el toque satánico sobre su sentimiento. ¿Puede alguien esperar victoria sobre Satanás a menos que primero haya vencido su vida de sensación?
La guerra espiritual, pues, exige una actitud de muerte total al sentimiento y de confianza absoluta en Dios. Solo una persona que haya adoptado esta actitud puede soportarla solo y no buscar compañeros o la aprobación del hombre en la lucha con el enemigo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.